¿Qué te parece, Douglas, si hablamos sobre iniciar, literalmente iniciar? ¿Cómo iniciaríamos? Y acá me gustaría como el primer paso sería, ¿crees que te enfocarías en lo mismo en que enfocaste anteriormente? ¿O hoy en día, con la información que hay, las oportunidades que has visto, tanto a nivel laboral como a nivel personal, ¿no? De las cosas que te llaman la atención, ¿te enfocarías en la misma área o crees que te enfocarías en otra? Me gusta tu pregunta y me pone a pensar bastante. Mira, la respuesta corta que te voy a dar, luego te voy a dar un poco de perspectiva. La Ok, respuesta corta es que siempre trabajaría en la parte de infraestructura. ok. Es lo que más me gusta hacer. Entonces, si inicio hoy desde cero, buscaría trabajar en infraestructura. Ujú. ¿Qué ocurre, Juan, cuando vos y yo comenzamos? Yo te llevo, y quiero aclarar esto para las personas que nos ven y nos escuchan. Tenemos edades cerca, pero yo te llevo como 3 años Por ahí, sí, sí, por sí. ahí, ¿verdad? Entonces, 3 años parece poco, pero en Latinoamérica, nuestros países de tercer mundo, sobre todo en los noventas, lo que tiene que ver con tecnología, comunicación, acceso a la información, un año era significativo. Y era una diferencia bien grande, porque Sí, nuestros países estaban bastante retrasados con respecto a los países del primer mundo, en sí. específico Estados Unidos, que es el que tenemos más cerca y del cual adquirimos la mayor cantidad de Sí. tendencias en todo sentido, incluyendo la tecnología. Bueno, Entonces, en tecnología creo que Estados Unidos es el que provee, anteriormente es el que ha proveído a todo el mundo, ¿no? Internet, celulares y todo, vienen de ahí. sí, bueno, tenés a Asia y China. Lo que pasa es que hay cuestiones políticas ahí que la tecnología china no puede Sí, llegar a todos lados y tenés tecnología rusa. Pero lo que es real e innegable es que de nuestro lado del mundo, Estados Unidos es quien ha influenciado claro, mayormente, sí. ¿verdad? Entonces, no, cuando en nuestro sector había tecnología, computadoras, dispositivos, información, ya era bien retrasada con respecto a Estados Unidos, bien retrasada. En videojuegos, aquí llegaban revistas de videojuegos y eran revistas de hace un año y medio, Sí. hace 6 meses tal vez lo más cercano. Lo mismo con respecto a música y de igual manera con respecto a tecnología. Porque en aquel tiempo, por remedio de revistas, habían revistas mensuales que traían lo nuevo en la nueva versión de un software, que del Office, de Word, Excel, en nuevo Windows, etcétera, ¿verdad? Entonces, menciono estas cosas porque esos 3 años de diferencia eran bien significativos en ese momento. Sí. Yo creo que tal vez hoy en día es más, pero hoy en día sí lo que sale lo tenemos a disposición prácticamente de manera inmediata. Si tiene que ver con software, con servicios, está a disposición de manera inmediata en Latinoamérica porque Sí. son servicios por Internet. Y lo que Y, tiene que ver con... Sí, dale. perdón que te interrumpa, Douglas, No, no, pero dale. con lo que mencionas de la diferencia de edades, también hay que entender a nivel general, ¿no? 3 años, hoy en día tal vez no sea tanta la diferencia porque ya los dos somos adultos, tenemos un trabajo, pero si regresamos al punto de nuestra adolescencia, cuando yo estaba iniciando carrera, que creo que en otros lados se le llama que es secundaria o no sé cuál es el equivalente, pero después de noveno grado, ¿no? Lo que sí, después de noveno grado, cuando yo estaba iniciando eso, en tu caso vos ya estabas saliendo del Saliendo. colegio. Sí, Entonces, esa es una gran diferencia en ese punto, porque ya sos adulto, ya sos un mayor de edad, en cambio yo estaba iniciando, ¿no? Mi carrera ahí de bachillerato. sí. Entonces, sí, solo lo menciono como que en ese entonces, sí, y más con lo que hablas del el desfase tecnológico, ¿no? Eso le suma. Claro, claro, no solo en la perspectiva, en la visión que teníamos en su momento, pero sí Ujú. había un desfase significativo. Y para el Sí, momento en que tal vez vos comenzás, tal vez ya habían un poquito más de cosas. Eso no lo estoy poniendo como queriendo dar a entender que a vos te tocó más fácil, nada que ver. Solo estoy mencionando que esas cosas cuentan, el a contexto diferencia. tuyo. El contexto cuenta, correcto, Ujú. ¿verdad? Y pues, como te decía, hoy en día algo de software, un servicio lo tenemos disponible de manera inmediata en todo el mundo.
Algo de hardware muchas veces igual está disponible en todo el mundo, porque el nuevo celular de las compañías grandes, como tienen filiales en cada país o en la mayoría de países, Ujú. muchas veces es lanzado a todo el mundo eh, al mismo día. Y si Sí, no está disponible el mismo día, máximo un mes, mes y medio, ya está en tu región disponible para comprar. Y en el peor de los casos, buscar la manera de comprarlo de Estados Unidos y lo traes hasta tus países, ¿no? Entonces, claro. hoy en día es diferente, pero en ese momento no era así, Juan. Vos mencionaste algo bien interesante también de cuando decías cursos, de hacer cursos sobre aprender a programar en Go, sobre aprender a programar Ujú, en cosas. No existían cursos online en ese tiempo. No había curso de nada de ujú. manera digital. Te encontrabas personas que daban cursos de reparar computadoras o de instalar sistemas operativos y eran presenciales y eran bien caros, pero no habían cursos online, no existía tal cosa. Los cursos Entonces, que yo alcancé a ver eran texto, eran tutoriales, pero escritos sí, en internet. eran guías. Eran, sí, Eran guías, pero no había un curso que te explicara y eran guías para hacer algo en particular. Es sí, cómo configurar tal servicio, es cómo hacer una rutina de tal cosa en programación, eran claro. guías, pero no un curso que te llevara a aprender las cosas. Realmente que era, lo que había que hacer era leer documentación. Eso es lo que había que hacer, leer Sí, los documentación, buenos entender la tiempos. tecnología entender el concepto para luego buscar implementarlo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas, Juan? Porque me dijiste si me enfocaría en lo mismo que me he enfocado y a mí me tocó comenzar por todos lados. Hemos Ujú, hablado un poco de mi experiencia, ¿no? Yo sí, comencé, de hecho, reparando computadoras, ujú, reparando una computadora clon que tenía en mi casa y ahí fue extendiéndome y luego comencé a programar. Programaba en Visual Fox Pro y Visual Basic y hacía cosas interesantes en su momento y de ahí fui creciendo a medida se iba dando la información. Y todas esas cosas me sirvieron mucho, me formaron bastante, me hacen tener la experiencia que tengo hoy en día. Yo le agradezco a Dios por cada una de ellas, pero si me voy a enfocar en la parte de sistemas, en la parte de infraestructura, sí hay algunas cosas que las dejaría de lado. mm, Hoy en día me sirven, sí, pero yo hoy quisiera enfocarme a, en el menor tiempo posible, estar lo suficientemente preparado para mi primer trabajo en infraestructura. Entonces, hay ciertas cosas que aunque me sirvieron, no las descarto, me siguen favoreciendo hoy en día porque me ponen tal a veces por encima de otras personas que no entendieron cómo se hacían ese tipo de cosas antes. Por lo tanto, nosotros conocemos las capas bien, bien de abajo, lo abstracto ujú, bien de abajo, nosotros lo conocemos y eso nos ayuda a desarrollar soluciones más apropiadas o aprovechando mejor los recursos, pero con el propósito de estar más, acelerar mi proceso de estar a un nivel necesario para conseguir mi mejor trabajo, dejaría de lado muchas de las cosas que no tienen que ver con la parte de infraestructura. No hubiese incluido la parte de programación, por mm, ejemplo, si hubiese dejado la parte de reparación de computadoras, porque eso tiene que ver con infraestructura y entender cómo funciona una computadora. Estás 98% cómo funciona un servidor, porque al final son los mismos componentes. Obviamente a nivel de servidor pensás mucho más en los recursos que para un dispositivo personal. Eso sí, pero lo que tiene que ver con programación, por ejemplo, no lo hubiese incluido en mi camino. Entonces, Optimizarías tu camino. op- Ese es. optimizaría el camino. Entonces, Ajá. de hecho, cuando lleguemos a esa parte, te diría qué haría un poco, pero yo agarré Sí. bastante contexto, pero tu pregunta fue si hubiese escogido lo mismo que es infraestructura y si lo hubiese escogido, Ujú, pero sí le hubiera quitado esas cositas, pues. Y bueno, vos no te he dado la palabra para que nos contés si vos te quedarías en programación o no, porque recuerdo que vos parece que era redes lo que te llamaba la atención al principio sí. y terminaste en programación por cosas de la vida. Entonces no sé si hubieses cambiado, si empezaras de nuevo hoy o no. Sí, como te menciono, es algo que he reflexionado.
es complicado, ¿no? Por un lado pienso, así como lo que me estás diciendo, tomar el mismo camino. ¿Por qué? Porque vos lo estás haciendo y lo que me das a entender al escucharte es que te encanta lo que haces, te encanta Sí, tu área actual, entonces lo más probable es que lo volverías a hacer. sí. Y yo también opino igual, a mí me encanta programar y me gusta todo esto, entonces lo más probable es que volvería a hacerlo. Pero em, algo que yo no hice en aquel entonces, y ahora lo sé porque en uno de los episodios vos nos estuviste hablando sobre eso, ¿no? Yo tenía esta concepción, ¿no? De cómo iniciaría, cómo aprender yo sobre infraestructura, redes y todo esto, si no tengo el equipo físico para hacerlo. Y recuerdo que nos hablabas, ¿no? De, bueno, pero hay otras alternativas, se puede hacer de manera virtual. Y hoy en día, pues casi todo está en la nube. Ya cada vez es más difícil que una empresa tenga toda su solución en premise, creo que se le dice, ¿no? En físico. Entonces, creo que podría explorar eso. Eh, yo soy una persona y vos has sido igual, que nos gusta pues explorar un poco al menos los conceptos básicos de de todas las áreas, ¿no? Ok, si toca programar, ok, ¿qué involucra eso? ¿Cómo, al menos, qué es? Ok, escribo código, lo compilo y lo pongo en una computadora. Las redes, bueno, las configuro, las hago aquí y las pongo por allá. Em, todo esto, ¿no? Las bases de datos, que involucra una base de datos. Todas estas cosas creo que de igual manera las exploraría de la misma manera en que lo hice anteriormente, porque creo que vale la pena. Em, Sin embargo, creo que si tuviese que seguir en el área de programación, lo más probable es que me gustaría en este caso pues, tomar un camino diferente hacia el área móvil, aplicaciones de celular y todo esto. Realmente es un área que siempre me llamó mucho la atención y tiene desafíos muy interesantes y considero que se puede explotar, a falta de una mejor palabra, de una manera muy interesante en nuestra área. Ujú, En nuestra región, Douglas, creo que se puede hacer mucho dinero, así lo veo yo, se puede hacer dinero al crear aplicaciones. Porque al ser un área que pues Latinoamérica tiene muchas carencias, no, no es ningún secreto, eso también significa que hay muchas oportunidades para tratar de suplir esas necesidades. Llámese aplicaciones de, qué sé yo, ¿no? De citas para un salón o una aplicación para, no sé, una red social de un nicho en específico. Se puede hacer. ujú. Entonces, creo que las personas que quieran dedicarse a la programación móvil hoy en día es una muy buena opción. Y bueno, y si no querés como ser emprendedor o tener una startup o cosas así, de igual manera la oferta económica para programadores sigue siendo buena, sigue siendo muy buena para desarrollo móvil, desarrollo de Android y más si sabes, ¿no? Específicamente desarrollar en Android o iOS, porque también hoy en día hay otros frameworks que te permiten desarrollar para ambas plataformas al mismo tiempo y son muy buenas. Pero cuando sabes, ¿cómo decirlo? Como las partes más low level de cada uno de los sistemas, eso te da otro plus. Entonces, probablemente me gustaría explorar esa otra rama. Me encanta el trabajo de backend. Es un trabajo más, ¿cómo decirlo? Pues te enfocas en la data, te enfocas en los procesos, te enfocas en la lógica de cómo va a funcionar las cosas. Pero en mobile o frontend en general, los desafíos son un poco más, son diferentes, ¿no? Y a veces son estresantes, pero sí, son muy, muy buenos. Tuve una época donde estuve explorando mucho el desarrollo móvil, pero de nuevo, ¿no? Las cosas que suceden en la vida te van orillando a ir tomando otro tipo de decisiones y no tenés tanto tiempo para dedicarle a todo, ¿no? Tenés que ir decidiendo. Eso es lo que Sí. sucede. Sí, Pero sí, creo que eso sería en mi caso. sí, de hecho recuerdo, Juan, que cuando vos entraste a esta empresa en la que tuvimos la Eh, oportunidad de trabajar juntos,
llegaste como programador de Android. Yo recuerdo que eso era, nos dijeron, les queremos presentar al programador de Android y yo así como, hey, alguien que sabe programar nativo en Sí. Android. No es como que era algo nuevo, así como que, ¿verdad? Pero yo a nivel personal no había tenido la oportunidad de estar con alguien que programara nativo en Android, ¿no? Por cosas de la vida y porque se necesitaba más tu ayuda cuando estábamos migrando a servicios y microservicios, pues yo creo que al final no hiciste ninguna aplicación ahí, no recuerdo, pero sí, así entraste. Sí, y, y salí de la empresa con el mismo título. Siempre tuve el mismo título de desarrollador Android. Fue curioso. Bueno, eso, Pero sí, en su momento llegué así y me encantaba, ¿no? De hecho, me ilusionaba mucho la idea de, ok, voy a hacer aplicaciones ya de manera profesional, porque hasta ese punto solo lo había hecho a manera de hobby. Eh, Así es como uno inicia, ¿no? De manera de hobby vas explorando estas tecnologías, soluciones, etcétera. Pero bueno, sí, creo que por ahí va la cosa. Siempre tuve esa espinita que no pude resolver ahí. sí, que quieres corregir eso. Sí, no, mira, me parece bien interesante y de nuevo, mira, si estamos enfocándonos en esta carrera de tecnología, no se trata de corregir nuestro pasado. Lo que yo realmente quería hacer cuando era niño y adolescente era músico. Yo aprendí a tocar instrumentos, algunos instrumentos por mi propia cuenta, igual en esa época donde no había acceso a información. Pero bueno, era otra de las cosas que no se Sí, puede vivir en nuestros países de Latinoamérica de la música, lastimosamente. Hoy en día hay más posibilidad, en aquel momento no. E igual, probablemente la opción que yo siempre busqué, pero los trabajos que salieron no me lo permitieron hasta cierto punto, era emprender desde el inicio. ok. Y en algún momento hablemos de esos temas. Tenemos ya algunas ideas de cómo Ujú. hablar sobre la parte de movernos de lo enterprise, de ser profesionales y trabajar para una empresa y De ser interesados en su negocio, asalariado. de ser correcto, asalariado, a tener Ujú. buscar nuestra propia libertad económica. Pero Sí. bueno,